Buenos días, jóvenes. Les saluda su profesora Mitzi Villalobos. Vamos a comenzar con el primer tema del proceso penal. Les agradezco a todos los que ya me han enviado la primera asignación. Me gustó mucho la redacción de muchas de las tareas que me enviaron, estaban muy bien y me gusta ver que todos han tenido de alguna u otra manera una exposición con el sistema penal acusatorio que vamos a abordar en este semestre. Antes de comenzar y de ahondar en el proceso penal en sí, tenemos que tener claro lo que es el concepto de derecho, no solamente para que tengamos una base para poder aprender los conceptos de aquí en adelante, sino también porque de allí vamos a poder en forma mucho más sencilla abordar o comprender los conceptos tales como a qué nos referimos con un proceso, a qué nos referimos con jurisdicción, con la acción penal y la sentencia, que son conceptos que muchas veces escuchamos en nuestro diario vivir, pero en esta oportunidad tenemos que tenerlos un poco más claros. Cuando hablamos entonces de derecho, nos referimos a ese complejo sistema de mandatos, prohibiciones, normas potestativas, así como aquellas reglas que definen cuál es el poder, cuál es la competencia para conocer de los diferentes casos o situaciones que se dan en los conflictos o en las relaciones interpersonales, así como aquel procedimiento que se necesita para poder crear y derogar las normas, así como para establecer las competencias, los procedimientos judiciales y todas aquellas diversas facultades que le permiten a los individuos variar su situación jurídica, crearlas, modificarlas y de las cuales, como ustedes comprenderán, emergen una serie de deberes y potestades. Y eso nos lleva al primer concepto que también manejamos o que tenemos que tener muy claro en este grupo en cuanto al concepto del derecho cuando nos referimos a esa facultad que nos otorga la ley o para muchas personas y estudiosos a esa facultad o que tenemos solo por el hecho de ser seres humanos. Y en este sentido nos estamos refiriendo al concepto de cuando hablamos mi derecho a la vida, mi derecho a la libertad, mi derecho a la privacidad. Ese concepto diferente del que mencionamos hace un momento, refiriéndose al sistema de mandatos y prohibiciones que regula la actuación de los seres humanos. Cuando hablamos del derecho a la vida, hablamos de esa facultad potestativa que sentimos, como les dije anteriormente, que tenemos, ya sea solo por el hecho de ser seres humanos o porque la ley no los otorga. Y bien, jóvenes, estoy segura que si yo les pregunto en este momento, ese concepto de derecho que acabamos de abordar en cuanto al conjunto de normativas, ¿es suficiente para que vivamos en paz? Y la respuesta de ustedes sería un rotundo no. Los individuos constantemente desconocen de diversas formas el valor de la ley. Así que entonces no podemos dejar la validez de las normas al arbitrio de los particulares. El Estado entonces tiene la necesidad de completar esa primera función normativa, legislativa que ya abordamos, con otra complementaria, pero independiente, cuyo fin es finalmente, pues, que las personas, que los ciudadanos sientan que la ley es eficaz, que la ley los protege en un caso en particular. Y allí es donde nosotros podemos pedirle a los asociados de un territorio, de un país, que no se tomen la justicia por sus propias manos. Del Estado depende brindarle a todos los particulares una posibilidad de alegar, probar y ejecutar su derecho. El Estado tiene que asegurarse de conservar el orden jurídico y que esas normas que han creado para proteger a los particulares realmente sean aplicables y tengan el efecto esperado. Y así es como el Estado entonces adquiere el compromiso de realizar la función jurisdiccional, entendiendo que el concepto de jurisdicción es un concepto que se refiere a la facultad de administrar justicia y el medio para llevar a cabo esa función jurisdiccional es lo que conocemos como el proceso y las normas que lo regulan es los que entendemos como el derecho procesal. Así que con esto espero que tengamos una claridad acerca de a qué nos referimos con la norma procesal, con el derecho procesal como tal y por qué lo necesitamos.
para que exista un proceso tiene que haber un litigio. El concepto de litigio está vinculado al concepto de controversia. Tienen que existir posiciones opuestas entre particulares, entre uno o más personas. En el caso particular del derecho penal, siempre está de por medio de algún tipo de conducta delictiva. Y esa conducta delictiva, que vamos a ver después con un poco más de detalle, son todas esas actuaciones que están previamente delimitadas en la ley y que se consideran antijurídicas. Y en ese caso, como ya dijimos, debe haber litigio, debe haber controversia, debe haber posiciones opuestas. ¿Creen ustedes que una víctima y un victimario pueden estar de acuerdo en el delito que se realizó? Bueno, la realidad es que no tanto como quisiéramos, las personas aceptan su culpabilidad en forma espontánea. Normalmente repelen esa condena o esa sentencia condenatoria a la que tal vez tienen derecho. Entonces, en los casos en que existe algún tipo de acuerdo entre víctima y victimario, la ley también brinda los mecanismos para que este tipo de procesos se lleven a cabo en forma más expedita mediante esos métodos de resolución de conflictos que vamos también a abordar posteriormente en el semestre. Pero la realidad es que para que inicie el proceso, señores, tiene que haber un delito que llegue al conocimiento de una autoridad correspondiente, que es la que activa el proceso, que es la que inicia todos esos trámites, herramientas y pasos que hay que llevar adelante para poder conseguir lo que queremos, que es una sentencia. La sentencia, esa decisión donde finalmente vemos la posición del juzgador, es lo que estamos buscando. Eso es lo que nos da el sentido de justicia. La justicia debe ser oportuna para que sea considerada como tal, como justicia. De lo contrario no lo es. Si usted acusa a alguna persona de haberle hecho un daño y usted fallece, el sistema se demora tanto en el proceso que ya ni usted ni sus familiares están para ver la sentencia, ustedes no van a considerar que ese proceso fue justo para nada, aunque finalmente el juzgador tome la decisión que a usted le asistía al derecho. Entonces, la solución definitiva del conflicto social no es más que ese grupo de normas procesales que nos permiten llegar rápidamente a esa decisión que queremos. Y como ya dijimos, cuando hablamos de derecho procesal, nos estamos refiriendo en gran medida al concepto de proceso y al concepto de procedimiento. Procedimiento vinculado al rito procesal, procedimiento vinculado a la forma de ejercer, a la forma de ejercitar esa actividad jurisdiccional por parte del Estado y que no es más que ese procedimiento para poder administrar justicia, que como les digo es el fin máximo de todos los procesos que llevamos a cabo. Y cuando hablamos del proceso penal en sí, nos referimos a ese conjunto de normas que integran el orden jurídico interno del Estado, caracterizado por su autonomía legislativa, científica y académica, que nace de la separación entre el derecho sustantivo y el derecho procesal. Cuando hablamos de derecho sustantivo en materia penal, nos referimos a aquellas normas que están contenidas en el Código Penal. En algunas ocasiones puede ser que ustedes observen que se refieren a la norma, al derecho material y derecho sustantivo son usualmente utilizadas en forma indistinta. Se refieren prácticamente a lo mismo, a no ser que el autor señale algo diferente. Pero sí, son todas las leyes relativas a los delitos, las penas, las medidas de seguridad con las que cuenta el Estado para eliminar la presencia de esas conductas antisociales. Y el derecho procesal, como ya escuchamos, pues estamos hablando de la, las normas que regulan la forma y manera de ejercer esa actividad jurisdiccional por parte del Estado y también aquellas que se refieren a la organización del Poder Judicial y los códigos procesales.
hay normas judiciales o hay normas procesales, mejor dicho, en el Código Judicial, en el Código Procesal Penal, que es el que nosotros vamos a abordar durante el semestre, pero también hay normas procesales en el Código de la Familia, en el Código de Trabajo, incluso en el Código Civil. Por eso es que las normas no se les llama procesales o sustantivos solo por el hecho que están en el Código Penal o en el Código Procesal Penal. Hay que leerlas con detenimiento y de esa lectura es que vamos a entender si es una norma que se refiere al procedimiento o es una norma que se refiere al derecho sustantivo material. Y bien, jóvenes, finalmente vamos entonces a revisar lo que será su asignación número 2. Quiero básicamente saber qué entendieron de parte de esta presentación. ¿Qué entendieron por el concepto de derecho, de jurisdicción, de competencia, de derecho penal sustantivo? Los elementos que hemos abordado en esta presentación, por favor, escríbanlo con sus palabras, no lo busquen en ningún libro ni en internet, porque lo más interesante es saber qué fue lo que ustedes captaron y de qué forma captaron estos conceptos. Así que les agradezco, tienen una semana a partir de ahora para entregar estos trabajos muy sencillos, cortos, no hay ninguna restricción de tipo de letra, ni de tamaño, ni de nada. Quiero que ustedes puedan enviarme como sea, así sea que le tomen una foto y me lo envíen escrito a mano, qué entendieron por estos conceptos que aparecen en esta diapositiva. Y con esto me despido de ustedes. Próximamente, dentro de muy poco, vamos a tener otras presentaciones para que sigamos abordando los temas que hemos señalado que tenemos que cubrir en el plan de estudio. Así que muchas gracias por su atención y espero verlos pronto.